12 del día, 7 minutos. Sí, ya los tenemos frente a frente a Ángela María Robledo y a Gustavo Petro. Bienvenidos, gracias por aceptar esta invitación de la W. Hoy en Fórmula, porque hace 8 días dije con Germán Vargas que venían en pareja y no les gustó. Bienvenidos. Bueno, gracias Vicky, muy amable. Gracias, Vicky, muchas Y gracias con la por la mejor invitación. vicepresidenta Están felices, de ¿no? la historia del país. Yo también. Bueno, gracias, Julio, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo les ha ido juntos, Hola? ¿Cómo ha sido ese? ¿Ustedes eran amigos antes? Sí nos conocíamos, obviamente, porque el trasegar político hace que existan encuentros alrededor de diversos temas. El tema de la paz, el tema en la alcaldía Ujú. y las circunstancias de Peñalosa en Bogotá nos han acercado muchísimo. Antaño yo propuse que Moco fuera alcalde Claro, yo no lo olvido, y al principio, eso fue en el año, ya se me olvidó. la primera ¿no? alcaldía. Para la primera alcaldía y Ángela fue integrante de ese gobierno, ¿cierto? Yo fui de la segunda alcaldía donde Que ustedes también lo también lo apoyaron. apoyé. Ustedes perdonaron, estuvieron en la Plaza de Bolívar en ese ritual donde Antanas pidió perdón porque Sí. se había retirado de la primera alcaldía. Sí, Allá estuviste tú con Antonio Navarro. Yo lo recuerdo perfecto. ahí nos fuimos conociendo. Sí, señor. Y en este caso, Ángela María, ¿cómo ha sido ese empalme entre los dos? ¿Cómo es eso? ¿Se reúnen en el día? ¿Cada uno está en sus tareas? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo están trabajando en equipo? Bueno, la verdad es que con Gustavo concertamos una agenda complementaria. La tarea de Gustavo en especial son las plazas públicas. Ujú. Mi tarea es viajar a territorios, a recoger, a consolidar, a escuchar lo que significa esta apuesta maravillosa de la Colombia humana, a encontrarme con múltiples sectores y cuando lo consideramos importante, vamos los dos juntos a la plaza, como ayer en Zipaquirá, un lugar emblemático para este país, para la historia. Dije allí que allí se había tejido la relación entre el Caribe y el interior, con García Márquez y con Gustavo Petro, y bueno, yo llegué más temprano, estuve Ujú. reunida con jóvenes, con universitarios, con mujeres, con viejas, en un ritual muy bello, porque en Zipaquirá el feminicidio ha ido escalando, la violencia intrafamiliar, los jóvenes están llenos de expectativa respecto a esta oferta de fortalecer la educación superior en Colombia, y ya luego llegó Gustavo a la plaza a una intervención Ujú. muy fuerte, muy interesante y bajo la lluvia inclemente, pero allí estuvimos. Mire, la última encuesta, Gustavo Petro, 36-26. Iván Duque sigue encabezando, le hablo de la encuesta de Guarumo ayer en El Tiempo, Que ya hay y ya hay 26. ¿Le tantas que gusta esa uno tiene encuesta o no? ya tiene uno que irse ubicando. El, el, digamos, en el conjunto, las encuestas últimas, Sí. para tener excepto la del pronóstico, que ese sí es un invento ahí de mi La de dialecto, cifras amigo. y conceptos no le gusta. Es que eso no es encuesta, No, es un estudio, no es como Eso no es es un encuesta. pronóstico, se llama así. pronóstico, es exacto. La Yo proyección. también tengo otro pronóstico. Pero, digamos, la falla de esa exactamente es que mide lo que ellos llaman el poder de la estructura, pero eso es lo que nosotros deberíamos llamar la maquinaria. Ujú. Y efectivamente, y hay que concederles, si la maquinaria es capaz de comprar los votos en Colombia, pues gana a los dueños de la maquinaria. Pero si la maquinaria no es capaz de comprar los votos, como suele suceder en las campañas presidenciales, Ujú. los dueños de la maquinaria no ganan las elecciones. Todo depende del ciudadano y la ciudadana y sobre todo de aquella que venía como una tradición vendiendo el voto. Si deja de hacerlo, los dueños de las maquinarias no tienen nada que hacer en Colombia. Se van. Si Se van no ustedes, del país, se van de la política porque dejarían de ser dueños de votos. ¿Y usted ha hecho encuesta interna en la campaña? No, la verdad no tenemos todavía los recursos suficientes para eso. Que es una falla, porque eso, aunque obviamente nadie le va a hacer a creer en una encuesta interna, sí le sirve al interior de la campaña para saber si se está diciendo la verdad o no e ir siguiendo el desarrollo de la opinión pública. si ustedes logran pasar, Ángela María, segunda vuelta,
sea con Iván Duque. Bueno, hasta ahora él es el que va encabezando en todas las encuestas, encabeza Iván Duque, en las que hemos conocido publicadas, o si llegara a pasar Germán Vargas o el que sea. Si ustedes pasan a segunda vuelta, ¿ustedes creen que pueden ganar? Yo creo que sí. Parte de la tarea que también he estado cumpliendo y que concertamos con Gustavo es, si algo me ha caracterizado en mi tarea política y académica es la capacidad de tejer relaciones. Ujú. Y eso es lo que hemos estado haciendo ahora. Eh, la verdad, encontrando posibilidades de diálogo Sí. con Clara López, con Claudia López, con sectores del Partido Liberal que han ido mostrando pues un enorme, digamos, interés de apoyar la propuesta de Gustavo, en la medida en que recoge, yo diría, el núcleo duro de las aspiraciones de los liberales Sí. de este país y del lado de los verdes y del polo democrático también una tarea y una apuesta, porque es que no hay que olvidar, Gustavo Petro fue candidato a la presidencia por el polo y también estuvo supremamente cerca de los verdes cuando reconfiguramos el Partido Verde, hoy Alianza Verde, con progresistas. Es decir, allá hay una base Me sacó Peñalosa programática. para que Ahí hay una base programática. Bueno, Peñalosa sacó la a historia no escrita. Antanas Mocus. Sí, Yo también. sí la recuerdo cuando a Peñalosa le cargó el megáfono Álvaro Uribe Vélez, sacaron Antanas del Verde y nosotros nos quedamos, John Sudarsky y yo, porque ya éramos congresistas y había que cumplirle a este país. Pero eso fue lo que pasó. Y entonces la verdad es que Vicky y nosotros creemos que sí. Estamos aspirando a ganar en la primera vuelta, por supuesto, pero para la segunda yo sí creo que se pueden tejer mucho, mucho más estas relaciones y estos apoyos. Esta mañana, entremos en materia, doctor Gustavo Petro. Esta mañana contestó el ministro de Defensa, lo escuchábamos hace apenas unos instantes, usted dio algunas declaraciones donde hablaba de los policías y del ejército, usted sabe de qué le estoy hablando, salió un video de un militar que se volvió viral y también Acore habló y Militares dijo que se retirados. sintieron, sí, que se sintieron ofendidos con sus declaraciones. Nos gustaría saber hoy qué les dice a los militares y policías que se sintieron ofendidos por lo que usted dijo. Si yo fuera un general de la República y escuchara a algún candidato por ahí en algún momento que dijese, voy a mover el presupuesto para que todos los miembros de la fuerza pública puedan estudiar en una universidad, así no pudiera expresarme, porque como general no podría deliberar, me pondría contentísimo. Ujú. Porque tener una fuerza pública, sea de la policía, sea del ejército, profesionalizada, no solamente en el sentido de que la persona haga carrera en esa fuerza, sino en el sentido de que estudie una profesión. Pero de hecho lo Lo que haría es elevar sustancialmente la calidad de esa institución. Todas las instituciones de Colombia, públicas o privadas, cualquiera, hasta la familia como institución básica, eleva su calidad si sus integrantes tienen educación superior. No digo que se eliminen todos los problemas, pero es un salto sustancial de calidad. Estamos en el siglo XXI y el ministro de Defensa, que realmente es la cabeza de este tema, al salir hoy a decir que le parece que estaba marginalizando, fue la palabra, Sí, sí, esa es la palabra exacta. marginalizando a los soldados y los policías de Colombia, porque decía que la mayoría no tenían educación superior y que le pasaba como a toda la juventud colombiana, que en su mayoría, 80 de cada 100, no tienen educación superior porque no los dejan, no pueden, no porque no quieran. Me parece que eso es una salvajada, ¿sabes? Porque lo que sí conduce a marginalizar es impedir Que se forme. que tengan una formación superior. O sea, ¿lo entendieron mal? Usted, porque No, lo que yo entiendo de lo que he escuchado es como si ellos lo hubieran tomado como una ofensa, como algo peyorativo, como... No, tú sabes que ahí ya en eso está es la política. Ujú. Claro, yo conozco a Core. Claro. A mí me tocó sufrir a Core siendo copresidenta de la Comisión de Paz y sus debates enardecidos del el ex general Ruiz en contra de la paz. O
O sea, si tanto quieren a los muchachos del ejército y de la policía, ¿por qué no quisieron parar esa máquina de la guerra? Ellos lo que están haciendo es, como dice Gustavo, encontrando un pretexto para apoyar a Iván Duque, no hay duda. Salieron cuántas veces, Gustavo, con el no, ellos apoyaron la votación por el no, entonces que no vengan ahora a decir que les interesan los muchachos que mueren en la guerra. Yo salí a esta Colombia profunda, yo recorrí como copresidente de la Comisión de Paz los lugares más inhóspitos, donde están muchachos que es verdad, que aspiran a seguir educándose y formándose, y la base del ejército. Muchos de ellos muchas veces no han terminado ni siquiera el bachillerato. A propósito de eso, quisiera usted, Gustavo Petro, enviarles un mensaje directamente a ellos, a los policías y militares que, bueno, estábamos hablando de ACORE, que son los militares que ya están por fuera, o los Los policías que ya- generales. los generales. No, no son Pero, los ¿qué militares, les son un quisiera? grupo. No, y de policías también. Es un grupo ideológico, para ponerlo. Pero para ser francos, son los que ya están por fuera. Son Pero los- no son todos, digamos, ese es un, Pero es un grupo es un importante. grupo ideológico que hace política. Sí, y es importante. Legítimo, porque es su voz, tampoco la vamos a desconocer, Pero ¿qué le quiere Pero hay que decir al tenerlo- policía y al sí, militar que hoy lo están pero hay que viendo? tenerlo bien como un referente. Es un grupo de oficiales de la época de la Guerra Fría, Ujú. estuvieron allí en ese entonces siendo miembros activos, se educaron en ese tipo de contexto en el mundo. Hoy realmente ya no logran decirle a la sociedad colombiana las cosas que hoy necesita la sociedad colombiana. En cierta forma están en el pasado. No representan ni a las fuerzas militares de hoy, ni a las fuerzas militares que salieron ya de su servicio. Pero el ministro de Defensa Es sí. apenas, por eso, entonces la discusión es diferente con el ministro de Defensa, porque él sí está. Uno puede entender un general de estos de la época de la Guerra Fría, porque no le gusta que digan que los soldados pueden pasar, si el ejército es profesional, ojo, porque si el ejército no es profesional, no es posible que los soldados puedan pasar por una universidad. Profesional, ¿qué significa en este caso? Que hagan su carrera militar. El soldado, no solamente el teniente, el capitán, que de por sí pues ya la ha escogido, sino el soldado escoge entrar en el ejército porque quiere hacer una vida militar. Ese es el ejército profesional, se le paga por eso, no es gratis. Lo que Ujú. conocemos como el soldado profesional. Exacto, entonces el ejército que Colombia necesita en el postconflicto es un ejército profesional. ¿Eso qué implicación tiene? Que no hay servicio militar obligatorio, que es un asunto de ley. Que si las circunstancias del país lo necesitan o no. Si estamos en un posconflicto, y ese tema pues obviamente está en debate, no necesitamos servicio militar obligatorio. El soldado entra libremente porque quiere hacer una carrera militar y allí es esencial, y ese es el tema de mi propuesta, que además de hacer su carrera militar pueda tener los estudios de educación superior pagos por el Ministerio de Defensa. Incluso recordar, Gustavo, que esa iniciativa de voluntariedad frente al servicio militar estaba en un proyecto que presentamos los copresidentes de la Comisión de Paz de Senado y Cámara. Es decir, el servicio social obligatorio, donde estos jóvenes que conocimos, que tienen deseo de prestarle un servicio distinto a este país en el tema ambiental, en el tema educativo, en el tema de salud, Sí. pudiesen tener esa elección. Eso fue una iniciativa que se tuvo en el Congreso y que el ministro Villegas se opuso a apoyarla, pensando en esa nueva fuerza, digamos, pública para el Estado colombiano en el posconflicto. Mira que cuando como alcalde entregué unas habitaciones, tienen un sistema para calentar, digamos, la habitación allá en el páramo de Sumapaz, que sí hace frío yo. Macho. Poco de jovencitos Sí. metidos ahí día y noche por razones de la guerra, del conflicto, cuidando un sitio estratégico, 500.000, y el alcalde de Bogotá fue y cambió completamente las instalaciones, que eran unos bultos, dormían prácticamente a la intemperie, botados allí. Uno entiende ahora cómo sucedían cosas como las que sucedieron en ese conflicto armado, botados literalmente en el fango del páramo, y pusimos unas instalaciones, digamos, de confort para la vida de un soldado.
Y allí hablaba con los mandos, entonces hablábamos del posconflicto. Bueno, y si se acaba la guerra, ¿qué? En esa alta montaña que se llama. Pues, y la conversación tenía que ver con cómo, por ejemplo, esa fuerza militar podía cuidar ambientalmente el lugar, porque de ahí sale todo el agua. Y había conversamos mucho de eso, pero ¿eso qué significa? Que muchos miembros de las fuerzas militares tienen que estudiar del cambio climático, que es el principal peligro a la seguridad de una sociedad hoy. Tienen que estudiar de medio ambiente, tienen que estudiar de ingeniería hidráulica, etcétera, de acuerdo a sus vocaciones, no por ser militar, entonces no debe estudiar. ¿Quién dijo eso? Esa fuerza militar en el posconflicto estaría muchísimo más capacitada para afrontar las tareas institucionales que se le demanden. Y esto tiene que ver con algo que es más general, es que estamos en el siglo XXI. Y en el siglo XXI una sociedad puede prosperar y pasar adelante solo si es una sociedad del conocimiento. Solo si. Se necesitan más cosas, pero si no es una sociedad del conocimiento, jamás pasará. Y una sociedad del conocimiento es que todas sus secciones, sus fuerzas, sus estratos, sus edades estén permanentemente estudiando. Pero usted, Y usted entonces habla, usted decir habla de que los es un soldados crimen, que profesionales, es doctor hablar de Petro. marginalizar, que es odiar, como dijeron en algunos discursos, o peor aún, que algunas personas de los medios de comunicaciones utilicen digamos, esa deliberación para tratar de mostrar a Petro como enemigo de las fuerzas militares solo con un objetivo Eso le político. quería preguntar. Solo con Usted, un a objetivo propósito político. de eso, ¿es Gustavo Petro enemigo de las Fuerzas Armadas de Colombia? Pues que eso es, la respuesta es un terminante no. Es más, las personas que sí conocemos lo que es vivir en la guerra, somos más amigos, nos entendemos más que las personas que desconocen absolutamente que es pasar una noche en un páramo. Nosotros podemos entenderlo muchísimo mejor. Nunca jamás, desde que hubo el acuerdo de paz hace ya 30 años, 3 décadas, nunca jamás, ni en el gobierno de Uribe, hemos tenido la más mínima acción que pueda uno decir es la expresión de una hostilidad o de un odio con las fuerzas militares, en donde yo he encontrado mis mejores amigos, además de algunos curas, es en los militares, ¿Ah, sí? para que usted vea. ¿Algo especial le quiere decir al ministro de Defensa por el mensaje de Que hoy? se ponga en el siglo XXI. El ministro, bueno, ¿Sigue en el siglo pasado o él no qué? será mi ministro de Defensa, eso sí puedo Pero garantizarlo. además creo Sale yo el 7 también, de agosto si usted gana pero la... Vicky, no solo... Perdóneme un segundito, Ángela Ajá. María. Sale el 7 de agosto si usted gana la presidencia. Sí, claro, me parece un ministro malo. ¿Malo? Sí, como ¿Y ministro, por qué no, le no como aparece? persona. Bueno, la verdad, le voy a confesar. A mí también me parece malo. Pero yo diría una cosa, La que verdad, no solo, yo no lo he solo dicho es un aquí. mensaje para el ministro, Ujú. sino también para el Procurador General de la Nación. Nosotros creemos que está haciendo política, que está Sí. participando en política. ¿Que eso es participar en que política? eso es participar en política. La forma como enfrenta esta, digamos, descontextualización de lo que dijo Gustavo en esa intervención en plaza pública, el eco que hace a Core y que termina de todas maneras incurriendo en participación en política. Eso hay que investigarlo, señor Procurador General de la Nación. Déjenme pasar a otro lado, a otro punto. Quiero que hablemos de la estrategia del aguacate versus el petróleo. Ajá. Me parece que aquí como esta es una entrevista distinta a las que hemos venido haciendo y tal, ustedes han venido, hay algunos que me están reclamando que por qué Gustavo Petro. Hombre, porque también vino Germán Vargas, porque vendrá de la calle, porque está invitado Iván Duque, porque ya vino Fajardo y porque este es el ciclo que estamos haciendo. ¿Yo por qué voy a excluir a alguno de los candidatos? ¿Por qué voy a excluir a Gustavo Petro? No, señor. Tiene la misma oportunidad Gustavo Petro que Iván Duque o que Germán Vargas o cualquiera. Me parece que eso es digamos, el chiste de este programa es que aquí vienen absolutamente todos y todos se van complacidos de que pudieron hablar. Y eso es lo más importante en el programa, sin necesidad de que sea el candidato de mis preferencias, que eso no importa a nadie. Eso no le importa a nadie. Hablemos del aguacate versus el petróleo. Cuando usted dijo lo del aguacate versus el petróleo, pues saltó mucha gente, doctor Petro, y empezaron a decir, pero ¿cuántos cultivos de aguacate se necesitarían para reemplazar el rendimiento del petróleo?
Háblenos de lo que usted está proponiendo con respecto al Bueno, aguacate. mira, cuando uno habla de economía, incluso debería hacer las cuentas diferentes. Es que Duque, que fue el que habló del tema, porque eso fue allá en Nueva York, y él dijo, y el doctor Petro piensa reemplazar los barriles de petróleo por aguacates. Y hubo una risa en el auditorio que me llamó la atención, porque eran estudiantes de economía. Y les parecía chistoso y después entendí bien cómo era que habían hecho el auditorio y todo eso, porque esas son cosas que uno aprende después. En la universidad, cuando estuvo en la Universidad de En la Columbia. universidad era el auditorio, pero el auditorio era de muchachos colombianos, Ujú. muchachos y muchachas, la mayoría economistas, de estudios de economía. Pero se rieron, mira, y cuando uno habla de economía, uno debe hablar más que en millones de dólares en puestos de trabajo, porque al final la gracia de un proceso de crecimiento económico, de un modelo de desarrollo económico, así como hablamos los economistas, es cuántos puestos de trabajo se genera para que la gente pueda vivir mejor. El petróleo ha destruido puestos de trabajo. A eso se le llama la enfermedad holandesa. No he podido lograr que Duque entienda ese tema, que es un poco teórico. Es si tú exportas solo petróleo, como el vecino, o petróleo y carbón, como nosotros, que es lo mismo, entra un chorro de dólares. Y esa entrada de ese chorro de dólares, que son miles de millones de dólares, es como una mayor oferta de dólares, y al haber una mayor oferta baja el precio del dólar. Es decir, tenemos un dólar a 1.500 pesos hace 3 años. Todo lo importado se vuelve barato. Creemos que somos ricos porque ya podemos, la clase media puede ir a la Miami, etcétera, el mall y todo parece rico, pero ¿eso qué produce? Que todo se vuelve importado. Entonces vamos importando alimentos, industrias, y la consecuencia es que la agricultura nacional, la industria nacional, los zapateros del barrio Restrepo de Bogotá o los de Bucaramanga o los pequeños industriales de Agua Blanca, etcétera, empiezan a ver que se arruinan y sale gente despedida. Y entonces el petróleo, en lugar de ser el gran motor de la economía, como piensa Santos, Duque y Vargas Lleras, y Maduro y Trump, son del mismo partido político, piensan lo mismo, resulta que estás destruyendo los puestos de trabajo de la economía nacional. Por eso ustedes tienen que el 60% de los colombianos está fuera de la economía rebuscándose en las calles y apenas ese flujo de dólares sirve para hacer contratos como los de Odebrecht, para que se roben la plata, etcétera. Cuando nosotros hablamos del aguacate, gracias a Duque, estamos pensando en otro modelo que si lo miras en puestos de trabajo, es muchísimo mejor. Mira, el café produce un puesto de trabajo cada hectárea y media. Los economistas debieron haberle dicho al país que apenas se cayó el precio del petróleo y cesó el flujo de dólares el año pasado, las exportaciones de café se dispararon a 12 millones de sacos de café, de cargas de café, y volvimos a ser un país cafetero. Solo faltó que el petróleo se cayera para que el café volviera a saltar. Ahora que el petróleo otra vez se está recuperando, no a los mismos niveles de antes, otra vez el café se cae. Ese juego no es porque sí, es decir, hay un conflicto y una contradicción real entre o producir petróleo o, y subrayo la palabra o, tener agricultura e industria. Y el mejor espejo de eso es lo que pasa al otro lado de la frontera. Claro, si tú importas todo y se te cae el precio y ya olvidaste producir alimentos y transformarlos, te mueres de hambre. Pero yo, Pues, sí. listo, pero me parece muy importante lo que dice Gustavo porque yo vengo de una zona cafetera, yo soy caldense, manizaleña, y me tocó una época digamos, de pujanza de esa región donde no solo se producía café, que era nuestra cultura, sino también muchísimos otros productos, cacao, por ejemplo. Y hoy que regresé a acompañar a Risaralda a la tarea y que voy a finales de esta semana a mi tierra, yo encuentro departamentos absolutamente empobrecidos, donde dicen que la gran afectación fue volvernos monodependientes del petróleo y fuera de eso lo que significó también la apertura económica. Es decir, tienen el paisaje más hermoso decretado por la UNESCO como un paisaje para el mundo entero,
pero son 3 departamentos, ¿cierto? Hoy 3, en mi época era solo uno, absolutamente empobrecidos, una economía cafetera que produjo educación, salud y que hoy no puede, digamos, levantar la cabeza. Esa es la propuesta nuestra, ¿cierto, Gustavo? Esa es. Fortalecer y potenciar de nuevo esa economía agrícola, porque fuimos también potencia y despensa para Centroamérica hace muchos años. Y industrializar también. Mira estos dos daticos solo como para Sí, tener. pero me gustaría leerle un mensaje Pues, sí. que le manda un petrolero. Un petrolero. Petrolero, sí, petrolero. Pero Del trabajador sector. o No, no. dueño de pozo petrolero. No, es trabajador, no es petrolero dueño. No es el dueño. Dice, No es el dueño. mire lo que dice. El tema de fondo es si en realidad piensa acabar la industria petrolera, empezando por Ecopetrol, la empresa más importante del Estado y del país, y cómo en sus 4 años de gobierno reemplazaría esa renta, que llegó a ser de 32 billones de impuestos, regalías y dividendos. Este año, que la industria empieza a recuperarse, se estiman en 17 billones. ¿Va a renunciar a ellos? ¿Cómo los piensa reemplazar? Tiene 2 opciones, más impuestos o menos plata de inversión. Sí, eso ya se produjo, ¿no? Eso no es que yo proponga. Es que ya los ingresos del petróleo que recibía el Estado, que llegaron a ser 3.3% del PIB, del Producto Interno Bruto, o sea, de la economía, el 3.3% de la economía lo recibía el Estado, hoy es el 0.3%. O sea, eso ya se produjo. Es que no es un problema de qué es lo que vamos a hacer, es que ya estamos en la agonía del modelo petrolero, ya fracasó. Lo que hay que hacer es una transición. Tienes 2 alternativas, o haces el fracking, es decir, le metes todo el agua de la región a sacar con inyección hidráulica y 150 químicos mezclados. Ella ha dicho que fracking no. Los cunchos del petróleo, y esa es una propuesta que está dentro de Duque, hacia ahora diga que no, y de Vargas Lleras explícitamente, y por eso quieren limitar consultas, etcétera. O haces eso y tienes apenas 5 años más. No es que resuelves el problema, es que aplazas el problema, pero te tiras el agua. O haces una transición tranquila. Por ejemplo, tenemos más o menos 50,000 trabajadores en el carbón y el petróleo, incluido el que me escribe. Si se acaba el petróleo, los pozos, como está sucediendo ya hoy, pues Ecopetrol llega y lo echa. Y adiós, y el problema lo resuelve él en la calle, vaya a saber con cuántas afugias. Si hacemos una transición pacífica, nosotros podemos lograr que los capitales que hoy se mueven alrededor del Cerrejón, la mina más grande del mundo a cielo abierto, y el Cesar, se trasladen a producir energía solar allá donde más sol hay en el año, en toda América del Sur, excepto el norte de Chile. Es decir, hay una potencia. Ecopetrol se convierte, si da ese paso aún con los recursos que todavía tiene, porque tiene la oportunidad, se convierte en la empresa generadora de energía eléctrica solar más grande de América Latina. ¿Y cuántos puestos de trabajo se generan? Porque por eso yo digo que hay que medir estos en puestos de trabajo. 10 veces más que sacando el petróleo. Esa es la experiencia de los Estados Unidos. Es decir, podría perfectamente, si el país desarrolla las energías limpias en las cuales tiene capacidad, vientos y sol, pasar de 50,000 trabajadores que hoy están en carbón y petróleo, trasladándolos incluso a ellos, hacia 500,000 trabajadores en la generación y el mantenimiento de las energías limpias. Y eso es una transición. Así se puede salvar Ecopetrol. Lo peor que se puede hacer es decir, esto es carreta, esto es populismo, esto es castrochavismo. Los castrochavistas lo que están haciendo es profundizar el modelo petrolero en Venezuela, lo cual llevan a sus sociedades a la insostenibilidad total. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es transitar, no solamente en términos de puestos de trabajo. Fíjate que, hablando del aguacate, sí, el aguacate produce un puesto cada 2.5 hectáreas. En promedio, los cultivos agrarios producen un puesto cada 5 hectáreas. Tú tienes 10 millones de hectáreas de tierras fértiles que hoy no producen una mata de yuca, ni una mata de maíz. Están en manos del narcotráfico o sus amigos. Es el producto de lo que ha pasado en Colombia. Toda la agricultura colombiana está en 5 millones de hectáreas. Cuando nosotros hablamos de este tema aquí la vez pasada que vine, que es los mega narcoterratenientes, sus fuerzas políticas
y la gran posesión improductiva de la tierra, pues pónganlo en puestos de trabajo. Si esas tierras cultivasen alimentos, tendrías 2 millones de puestos de trabajo en el agro. Estás hablando de superar la pobreza en el agro, pero adicionalmente eso es lo que te produce la industrialización en la ciudad. Usted habla del castrochavismo y tengo que leerle un trino de Álvaro Uribe Vélez. Ah, bueno. El doctor Gustavo Petro es tan mal Él me administrador tiene como Maduro y bloqueado, tan buen así que orador como Chávez. ¿Cómo le pareció ese trino de ese Álvaro me Uribe? toca leerlo a través de tu boca porque el hombre me No, bloqueó. usted lo leyó antes. No, sí, Usted lo me leyó lo antes mandaron porque en yo una vi- fotico, Sí. porque él no resiste el debate directo, ¿Qué opina de ese trino que por puso? eso me bloqueó. No, yo le respondí, ¿no? Con otro trino, no sé si lo habrá respondido otra vez, pero yo le dije, primero desbloquéeme y debatimos, y segundo, eh, explíqueme primero por qué los testigos contra él y contra el jefe de debate de Iván Duque murieron. Esa es la primera explicación que tiene que dar. Él se puso a decir en uno del pasado trino que yo iba a acabar el Festival Vallenato, que va. Lo invito a bailar vallenato, a ver si es capaz de bailar mejor que yo. ¿Usted baila mejor Allá en vallenato que Uribe? Valledupar, yo sí creo. ¿O tú ¿Sí? qué crees, Vicky? Pues yo no sé, a mí me dicen que usted baila muy bien Pero porro. porro, que usted sabe bailar Sí, pero bien, me defiendo en el pero para vallenato. Puedo bailar el vallenato ¿Y como entonces un le porro. quiere enseñar a bailar a Uribe vallenato o qué? Que dice que voy a acabar el Festival Vallenato, pues que me lo Pero demuestre ni bailando siquiera mejor sabe el hacer vallenato. eje. Recuerda la bailada de Peñalosa con el Lo acerejé. cogieron de vuelta Que y fue, media, se pero- están pero burlando de la bailada de monumental, Uribe hacer ustedes, eje. hola. de pronto ya Jeje. aprendió y lo sorprende. Ahora escribe ese ¿Ya trino aprendió? claro, primero desbloqueé y debatimos, y primero explique, porque yo sí creo que se muere el testigo de estrella, digamos, que la Corte Suprema había pedido que cuidaran, que es un testigo contra en el proceso judicial Uribe y contra Ramos, que dijeron que era el jefe de debate de Duque, ahora ya se arrepintieron y no dicen nada. Silencio, o sea, la No, pero el pelea propio es viendo a presidente ver sí fue a cómo la busca fiscalía una a pelea pedir que lo con Petro. investigara. ¿Cuál Busca- presidente? El expresidente Uribe Ah, el fue a la expresidente, fiscalía, el no, senador. él Ajá. fue y le pidió a la fiscalía que investigara, lo mismo a la corte, que él era el más interesado en que averiguaran exactamente qué fue lo que pasó Sí, cuando en ese crimen. investigan y aparece otro testigo también se muere. Pero no Yo es lo que tuve, le mira, yo toca tuve a Uribe hacer, un caso personal pedir mío. que se investigue. En una de mis investigaciones, de esas que hice en el Congreso sobre la parapolítica, investigando el tema de el paramilitarismo en Antioquia, me metí en el tema del Aro, de la masacre del Aro, donde un helicóptero de la gobernación, mientras él era gobernador, estaba patrullando la zona durante 48 horas que ocurrió la masacre. Mientras Mancuso se llevaba el ganado de los campesinos, esos sí son expropiadores, y se lo robaba cerca de 800 reses. Allí había un testigo estrella que condenaron a 40 años de cárcel porque fue un autor de la masacre, señor Villalba. Señor Villalba me llamó desde la cárcel y empezó a darme datos de la masacre del Aro. Y yo mandé un abogado a hablar con él. Y el señor Uribe se enteró y dijo que yo estaba construyendo un testigo falso, igual que ahora. Y de pronto aparece que el señor Villalba, que estaba condenado a 40 años, lo sueltan de la cárcel. En el gobierno de Uribe le dan una de esas prerrogativas, lo sacan de la cárcel y lo matan. Y era un testigo contra Uribe. Y entonces esta situación de testigos muertos no es el último. Claro, bonito decir que investiguen el asesinato, pero es que hay una cadena sistemática de asesinatos de testigos contra Uribe. Y este tema es de otro nivel. Este es un tema que la sociedad misma debería exigir una investigación plena, no Uribe. Déjeme hacerle una pregunta que empieza a Pero escribirme además yo mucha quisiera, gente. Vicky, A ver, dígame, perdóname, Ángela María. recordar que escuchamos en algún medio también lo que se dice que está haciendo Eduardo Rodríguez, el que sacó la votación De la más alta comisión en de, Bogotá, de acusación, de la Cámara de Representantes. Sí, pues hay que investigarlo, pero se dice que está acosando otra vez a la Corte Suprema de Justicia, señalando que
no investigaría ciertas situaciones de los magistrados Ujú. con el objeto de que las investigaciones que ya hay en curso contra Álvaro Uribe Vélez se frenen. Entonces esto vuelve a entrar en una, digamos, se llamó en este medio si había una conspiración de nuevo contra la Corte Suprema de Justicia para impedir que se hiciera la investigación. Y esto está atado, por supuesto, a la propuesta, ¿cierto?, de Iván Las Duque de la Corte Única, que resulta Pero, también por ejemplo, bastante Eduardo Rodríguez sospechosa. fue el que promovió, impulsó la investigación para que se investigara a Gustavo Malo. Y cuando haya pasado, por ejemplo, eso aquí en la historia del país, que un magistrado que es actual Pasó cuando se nosotros, haya con lo de acusado. Pretel. Y con lo de Bustos, Pasó cuando nosotros con lo de Pretel. por eso, pero Entonces, entonces, no, pero tú sabes que en pero este está país haciendo se eso y está cumplen unas adelantando lo de tareas y se Bustos. pueden hacer otras. O sea que a Eduardo Rodríguez también seguramente lo tendrán que investigar. Pero, Quiero pero, hacerle, ¿Qué quiero hacer? Por hacer hacerle, el Gustavo trabajo de Petro, él. una pregunta sobre esto, porque empiezan, usted ¿Ese es sabe el que trabajo de es- Eduardo? Pero el trabajo del de la Mandar de comisión no es manera eso, soterrada. no, No, eso es lo es que habría que adelantar las investigar. investigaciones y Es acusar a lo los que habría, o magistrados si no sea, encuentra aquí pruebas. ustedes ponen en los medios esa acusación, habrá que investigar, porque si tú atas y atas, lo que hay tras de esto es seguir debilitando a la Corte Suprema de Justicia. Eso a mí parecería me de parece una que manera si no- más y si no lo evidente. hace- pero te escucho, excúsenme te un escucho, segundito. te No, escucho, te escucho. a propósito de esto que estamos tratando, ustedes saben que hay temas que son Sí. supremamente sensibles. Cuando tocan el tema del expresidente Álvaro Uribe, pues mucha gente Salta. se siente aludida, mucha gente se preocupa, mucha gente se angustia. Y aquí me dicen, mire, pregúntele a Gustavo Petro, ¿qué pasaría si él es presidente? ¿Qué pasaría con Álvaro Uribe? Y la gente lo Iba a que cree hablar es del que si tema. fuera presidente Sí. Gustavo Petro, entonces el futuro de Álvaro Uribe sería detenido, preso, problemado judicialmente. Sí, iba a hablar. Ayer escuché unos discursos de mis contradictores de candidatura en Meta, porque me gusta escucharlos. A ver, de todas maneras hay que ver si hay puntos de contacto, ¿no? Y parecen esos Para una discursos. futura alianza, ¿o qué? No, porque el país necesita un acuerdo. Porque Ah. Gustavo va a ser el presidente de todos los Claro, colombianos y ya, las ya colombianas. uno tiene que pensar en que, digamos, la campaña obviamente es exponer ideas y mostrar las diferencias, pero el gobierno tiene que ver con encontrar acuerdos fundamentales. Ujú. Y en el discurso lo que encontré era que era como el Código Penal. Y se tienen que ir a la cárcel fulanitos y fulanitos, y se tienen que ir a la cárcel los niños de 12 años, y se tienen que cometen crímenes, y se tienen que ir a la cárcel los jóvenes que no sé qué, y los campesinos que cultivan hoja de coca. Y entonces el discurso programático se volvió un código penal, y la solución pareciera que es encarcelar gentes o matarlas, y resulta que no. Nosotros, la primera apuesta que tiene que tener la nación colombiana es la reconciliación nacional. Y eso no es una palabreja, eso surge, lo hemos descubierto los colombianos a partir de la verdad. La verdad no es para vengarse. Yo he hecho de mi vida parlamentaria una búsqueda de verdades. Incómoda, sí, me trajeron mucha impopularidad, pero yo creo que era necesario que se supiera. Es que la clase política tradicional de Colombia se ligó al narcotráfico y generó un genocidio sobre el pueblo colombiano para mantenerse en el poder. Y eso que sus simpatizantes lo quieren ocultar, hagan lo que hagan, todos los días florecen y florecen indicios que lo muestran. Ujú. Pero es una verdad no aceptada, digamos. Cuando uno habla de una verdad aceptada es como hicieron los alemanes en la época de Hitler. Sí, nos equivocamos como sociedad, sí, hay que hacer entonces estas cosas de manera diferente, tomar las lecciones de la historia. Aquí no. Y el peligro de ese no, de tratar de tapar, de tratar de legitimar lo que hacen los electores, un sector de electores, digamos, de estas fuerzas políticas retardatarias, es propiciar que siga la situación. Y ese es el Pero no me problema. ha contestado la pregunta. Entonces, si yo soy presidente, la JEP, porque entonces aquí hay ya una discusión alrededor de la justicia, pues si el debate se vuelve código penal, pues el tema de la justicia se vuelve prioridad. Y entonces hay dos propuestas. Una, la que lanzó el candidato Duque, que es cerrar cortes. Y acabar la JEP, porque ellos comenzaron fue diciendo haya que acabar la Justicia Especial para la Paz. Y enseguida terminaron hablando de cerrar cortes.
Y la propuesta nuestra es independizar completamente la justicia de la política y dotarla de toda su autonomía, incluida la Justicia Especial para la Paz, que debe ser la instancia que permita que a través de beneficios jurídicos a todos los actores de la violencia, sin excepción, pueda florecer la verdad. ¿Usted me está diciendo que entonces llevaría a Uribe a la JEP? No, bueno, Okay. no, los actores de la violencia, digamos, esa verdad va a nombrar a Uribe. Pero dígame, ¿qué pasaría con Uribe? Esa verdad va a nombrar Si a fuera Uribe. presidente. Entonces, si la verdad que surge de allí, con todas sus consecuencias, incluida la de Álvaro Uribe Vélez y su fuerza política, no es para la venganza. Porque si no, no estamos hablando de reconciliación nacional. No es posible que la verdad sirva para seguirnos matando. La verdad tiene que servir es para reconciliarnos, que es lo que Mandela hizo exactamente en Sudáfrica. Entonces, la verdad es para la reconciliación, que surge de los efectos de la verdad. Yo estoy íntimamente convencido, y así traté de mostrarlo en el Senado de la República, que el señor Álvaro Uribe Vélez conformó las Convivir y le dio el primer espaldarazo a la conformación del paramilitarismo en Colombia, y que ese paramilitarismo hizo de Antioquia el departamento con mayor número de víctimas de todo el país. Pero los jueces nunca han fallado en contra de él, Bueno, y eso se ha eso pedido es mi investigar y íntima todo. convicción, y así lo Investigado, usted sabe que explicité. a él lo han investigado cantidad de compulsa de está- copias, pero los jueces han dicho otra cosa. Y por ejemplo, el No, senador los Uribe jueces no han dice, dicho otra di, cosa. mire, No, señor de lo del periodista, testigo, no me altere la verdad. pero Los jueces lo que han Uribe ha dicho es sido que condenado están por esos hechos. investigando Por eso, pero no lo han condenado porque y no ha salido un tampoco lo fallo han contra él. absuelto. Pero Pero no han Entonces, encontrado un mérito, por ejemplo, para detenerlo, por decirlo de pero alguna mira, manera, o están condenarlo. activas, pero bueno, se va a abrir de nuevo la investigación del Aro porque eso es un crimen de lesa humanidad. Claro, porque Eso lo han está ahí pero es que yo no activo. quiero que Están las declaraciones de que él dijo de que lo los del jueces testigo en Araiza Medellín no que es testigo dicen ni yo no contra quiero él, que ni Jairo contra me- Santiago que Hernández. es imposible estar en una piscina y no no mojarse. quiero que Jaire me desvíe del objetivo de lo que iba a decir. Sí. Claro, usted puede considerar, como Que a muchos, Uribe lo y lo absolvieron. No hay respeto, que no hay nada Eso contra hay él, que que ser etcétera. No, preciso. yo No lo han tengo mi condenado. íntima convicción Pero y lo he tampoco lo dicho han absuelto. públicamente y lo he demostrado a través del debate político. Y entonces sugiero ver en el internet, todavía existe, el video sobre el paramilitarismo en Antioquia, que fue mi mejor debate en mi vida parlamentaria. Y ahí están las pruebas y las evidencias. Ahora, la JEP, la Justicia Especial para la Paz, los jueces, son los que tienen que determinar eso hoy. Ahora, ¿para qué? ¿Para llevar a Uribe Vélez a la cárcel o a extraditarlo o llevarlo a la Corte Penal Internacional? No, Petro no va a hacer eso. Petro no le va a tocar ninguno, ni interés económico, ni familiar, ni personal, ni político. Lo que yo sí creo es que esa verdad tiene que aparecer para que nos podamos reconciliar. ¿Reconciliar qué significa? Que estas fuerzas retardatarias, porque así las califico, son las fuerzas del Concilio de Trento de 1600, el señor Ordóñez, miembro de esa campaña, son las fuerzas que hablan exactamente de volver a la Constitución de 1886, son las fuerzas que representan el meganarco latifundio de Colombia, el señor Uribe, son las fuerzas que hablan de que para que una niña no se embarace hay que ponerla a trabajar, señor Duque, son fuerzas retardatarias, pero estas fuerzas retardatarias tienen millones de votos, representan una parte de la sociedad colombiana, y como no las vamos a arrasar, no se trata de aniquilar, no es poner una nueva guerra sobre el tapete, sino se trata de llegar a un acuerdo sobre lo fundamental. Entonces esa verdad que aparezca en la Justicia Especial para la Paz nos permitiría lograr la madurez suficiente en los actores de estas fuerzas retardatarias y en los demás actores del país para sentarse a hablar de un acuerdo sobre lo fundamental que pase definitivamente la página a la historia de la violencia que tiene ya 2 siglos de antigüedad en Colombia y podamos comenzar a hablar de una era de paz. Óigame, Vicky, pero es que yo quisiera decir quiero algo muy pero corto. espere, porque ustedes hablan muy largo y no me dejan No, preguntarle no, nada. es muy corto frente a lo Porque que a mí está ahí. Hilda, que es la jefe de ustedes, me Sí. dijo que a la 1 tenía que irse. Listo, Seguimos pero mira, en eso, ¿no?
Listo, pero muy corto, muy corto. Que ustedes tienen En- compromisos y haciendo yo le voy a eco- cumplir esa Hilda. Perfecto, no, A y ver. hay que cumplir. Y nosotros le vamos a cumplir a quienes tenemos compromisos. Mujeres A ver, siempre Rápido, muy rápido, no. Eso Deben sí es mandar verdad, porque esa es la eso es verdad. democracia. Esa aspiración de verdad, que yo me recorrí este país como copresidente de la Comisión de Paz, es la de muchas de las víctimas en este país. Las víctimas en este país quieren más verdad, ¿cierto? Que incluso justicia punitiva. Eso es lo que necesitan para comprender lo que se ha vivido y Sí. para abrir el espacio para la reconciliación. Oiga, me voy a hacerles unas preguntitas rápidas. Mire, tenemos como 4 minutos, aprovechémoslos para que no se nos Lo queden del cositas. en aguacate a las Ya cárceles. pasamos del aguacate, A imagínese. propósito de las cárceles, Vicky, déjame Ay, 20 usted, segundos. pero 20 A segundos propósito contados de por cómo, reloj. cómo comenzamos el debate, A ver, las cárceles también tienen que volverse una universidad. La propuesta nuestra es transformar la cárcel en espacios de SENA, del SENA, de tal manera que se haga eco a la realidad, que puedan aprender. que la cárcel sea una resocialización, pero que nadie, no me vaya a salir a coreo el ministro de Defensa a regañarme, porque planteo que también todos los presos y las presas de Colombia, si el tiempo lo permite, deben salir con su título de educación superior de una cárcel del país. Preguntas rápidas para respuestas rápidas. ¿Es verdad eso de la bodega de Petro o no? La bodega de ¿Tiene Petro son- bodega o no tiene En este bodega? momento la bodega de Petro ya la integran por lo menos que unos 200,000 voluntarios y voluntarias en las redes. Nosotros no Pues yo sí necesitamos, creo, vea, nosotros hay no necesitamos pagarles a empresas por eso. 17.870 personas conectadas a esta hora. Hay en el bodegas Facebook. académicas, bodegas Todas para partes financiar hay las bodegas campañas de en las Petro. regiones, para los sancochos, para los bazares, para Para todo, todo. para la creatividad en Pero las no es que regiones. Petro tenga una bodega donde hay unos chinos allá. No, eso lo hacen los otros. Es que el ladrón juzga por su condición. Nosotros realmente nunca, yo personalmente nunca he usado en ninguna campaña. No tiene desde que- bodega. ese método, tú entrevistaste al señor JJ Rendón. Ay, le íbamos a preguntar, pero si ve, usted nos quita hasta las preguntas. Ese método, Ya sabes que le vamos a preguntar. de ese JJ. método son 2 rieles, ponen a rodar 2 rieles en la campaña. Ujú, Un riel se ve decente. sí. Uy, pero ese señor no insulta a nadie. Los asesores gringos le dicen, usted no me insulta ni ataca a nadie. Y por el otro riel va todo el insulto y la destrucción personal del contrincante. El otro riel nadie lo conoce, Pero es, con la es bodega, pago, con la son bodega. bodegas, son empresas. Ah, Son lo empresas mismo, que cobran, Los mismos. son empresas que están ahí ocultas, nadie sabe dónde, pero en las redes destruyen al contrincante. O Eso fue lo que tratan nos de pasó hacerlo. en la ola verde con Antanas Mocus. Es recuerden. Cambridge Ahí está Analytic. JJ. Ese invento es el DAS. Ujú. Eso fue lo que hizo el DAS cuando Álvaro Uribe propició a través del DAS la destrucción de su oposición a partir del desprestigio moral. Y ese invento del DAS se ha continuado hoy, por eso trajeron a JJ Rendón, todas esas cosas, pero eso se hace es con miles de millones de pesos en una campaña oculta. Jamás yo personalmente voy a hacer algo por el estilo. A propósito de JJ Rendón, JJ. Jairo, me parece que es muy importante preguntarle a Gustavo Petro lo que dijo fundamentalmente sobre... Palabras más, palabras menos, Sí. doctor Petro dice, entiendo que ha habido financiación del gobierno venezolano a Gustavo Petro. ¿Eso es cierto? Pues yo debería estar preso. Olvídese que si eso existiera, así fuese en un mínimo indicio, el fiscal Néstor Humberto Martínez no me hubiera llevado preso. La hubiera cogido ahí mismo y ya estaría como Lula en la cárcel. Estaría No. ya acompañando a Santrich. Lo que él busca es que al decir eso, que él sabe que es una calumnia, Ujú. y es una calumnia delictiva, pero como él cree que está en Estados Unidos viviendo, entonces no se le puede juzgar aquí. Y resulta que en Estados Unidos también se le puede juzgar y es lo que voy a hacer. Entonces lanza eso, sabe que los periodistas lo van a repetir en los medios de comunicación y sabe que entonces unos centenares de miles de colombianos que escuchan eso se van a creer el cuento. Y eso es lo que busca. No es probar que era lo que debería hacer. Bueno, pruebe. No es probar. Él sabe que no puede probarlo. ¿Y sabes por qué sabe que no puede probarlo? Porque sabe que es una mentira. Y como sabe que es una mentira y que está cometiendo un delito, no se viene a vivir a Colombia, porque cree que está protegido por los Estados Unidos. ¿Va a denunciar? Claro, eso es un delito allá en Estados Unidos también. Donde vive es un delito. Pero lo que él busca es que
un periodista o una periodista lo repita. Y al repetirlo, entonces la gente cree. Pero, doctor Petro, para que usted tenga la tranquilidad, después de la entrevista de Bailey, nosotros entrevistamos a JJ Rendón. Usted sabe, es que aquí tenemos a todo el mundo. Que son más o menos parecidos. Sí, ¿quién? ¿Quién, Bailey y yo o No, Bailey? no. Hailey, Vicky o Para Bailey, nada, JJ. tuvo nada. Óigame, Nada. ya para Bailey terminar. era amigo mío antes. pero Una no- cosita, Bailey. 20 segundos. Lo que está pasando en el proceso de paz. Jodido el tema de la corrupción en las platas de La Paz. Jesús Santrich preso por cocaína, según la DEA. Y en este caso, el Paisa ya se fue. Hay una clara división entre Timochenko y Iván Márquez, que se fue para el Caquetá. ¿Cómo está viendo el tema de La Paz, que pareciera como si se le estuviera yendo como agua entre las manos al presidente Santos? A mí me parece que una lucha armada que ya se había degradado no va a dar un proceso de paz propiamente dicho. Y el país nos toca a todos entender que ni los señores que dejaron las armas son guerrilleros románticos que querían cambiar el mundo. Eso era en la época de la Guerra Fría, el Che Guevara. Ujú. Muchos guerrilleros latinoamericanos siguieron eso. Pero eso cambió completamente. Hoy en el siglo XXI no existe ese romanticismo ni ese ideal político, ni siquiera está planteado un esquema de lucha ideológica por el estilo. Los que están en los campos de batalla de Colombia desde hace mucho tiempo lo están porque están financiados por el narcotráfico, porque viven de eso de alguna manera u otra, Ujú. para no hablar de propiamente el narcotráfico, en alguna cadena del narcotráfico están. Y eso degrada completamente las personas y las ideas y las querencias y lo que se quiera. Y cuando viene el proceso ya de negociaciones, pues se refleja. Y es lo que estamos viendo. Independientemente de que tanta razón tengan, ya los jueces lo dirán, como dice aquí mi amigo Jairo. Pero se refleja la degradación. Y por eso lo que hay que intentar hacer es, primero, que se acabe esa guerra, porque si continúa peor, Ujú. más degradación. Y segundo, plantear de verdad la paz. Pero plantear de verdad la paz es con la sociedad, no es con los guerrilleros o los militares, es la sociedad. Y lo que plantearía una sociedad que quiera construir la paz son reformas sociales que no están en los acuerdos de negociación de La Habana. En cierta forma, Santos nos trastocó la tesis central de la paz con un acuerdo con una guerrilla. El acuerdo con una guerrilla no es la paz, es el acuerdo para acabar una guerra con esa guerrilla. Mm. La paz es un acuerdo entre toda la sociedad colombiana para hacer reformas sociales que son indispensables para que esta sociedad conviva en paz. Entre otras, una de ellas, el que la tierra fértil produzca alimentos o Ya. que la gente joven de Colombia pueda entrar a la universidad. Las disidencias se sienten traicionadas por Santos y por los comandantes de las FARC. Ya no llamaría Ya eso no son disidencias. disidencias. Es que esas Que palabras subsisten. también conducen. O sea, no, Acuérdate ¿qué son? cuando en el gobierno de Uribe los paramilitares Criminal. hacen un acuerdo, Claro, y entonces se vuelven después lo Bacrim. llaman Bacrim Sí. y más o ¿Y menos estos es lo qué mismo. son? Entonces, ¿las Criminales. disidencias qué Entonces, son? no, ya digamos, la guerrilla política de Colombia se acabó. Ujú. Y todo lo que hay en Colombia hoy Hoy, es ejércitos del narcotráfico. Criminales. Y lo mismo da el tal Guacho, ¿cómo se llama? guacho. Lo mismo es Fue a que la el una. señor Otoniel allá, o como se llame, el del Clan del Golfo. Plan del Golfo. Eso no significa que no tengas una política alrededor del narcotráfico, porque podríamos pensar en un sistema de sometimiento a la justicia colectivo para organizaciones narcotraficantes y de la corrupción, pero eso es con la fiscalía, eso ya no es una negociación política. óigame, para terminar, usted no nos puede dejar ir sin la cantada. Yo la vi cantando ahora. Usted es cantante. Yo no soy cantante. Ángela soy una María cantante Robledo. aficionada, pero ver, la échese cantante un eres bolero. tú. Échese un bolero, un ¿Qué pedacito. bolero? No, hombre, ¿cómo le voy a quitar protagonismo aquí a la vicepresidenta? Todavía, cuando amanece quiero verte todo el día. Cuando oscurece sigue siendo mi alegría, tu presencia, vida mía. Todavía seguiremos trabajando para que la Colombia humana sea una realidad para Colombia. ¿Viene el 21 de mayo al debate vicepresidencial?
Sí, venimos, Confirmada. confirmada. ¿Usted viene el 25 de Espero que mayo, una doctor Petro? Una disquera no me vaya a quitar la vicepresidenta. ¿Viene 25 de mayo al debate de la W? Pues sí, Estamos en está el- agendado, ahí está. Ahí está. Y me están diciendo que si va a ir, me pidieron este favor y yo hago el favor porque es la W. La W, El Tiempo y la Andi están en un debate que si van a ir el miércoles. Tenemos un debate previo de portafolio. Es que hay una competencia ahí bastante. Dura, Yo ¿no? estoy en manifestaciones, así que el eje de mi campaña es la plaza pública. Bueno, Y quiero seguir ahí, ¿Pero pero qué hay les un decimos debate a los previo muchachos de de, la de Andi? portafolio. ¿hoy lo tienen en la agenda o no lo tienen en la agenda? No está en la agenda. Nos dicen acá, ellos estaban atentos a esta respuesta. Creo que estamos ¿dónde? Nariño. En Ipiales y Ipiales y Pasto. Nariño. Ujú, Bueno, y la Unión. pues a los dos, doctor Gustavo Petro, Gracias. Ángela María Robledo, siempre gracias por venir, gracias por atender esta invitación. Ya nos queda lo del 25 de mayo, que ahí está usted, y lo del 21 de mayo, que ya 21. es, que se acabe esta campaña ya. Listo, ya. Que ganemos rápido. Nosotros nos la estamos gozando, ¿cierto, Gustavo? sí, Está muy, es bella, bella la campaña que estamos haciendo. Pues mil gracias por acompañarnos. Oiga, lo de los 200.000 muchachos, o no sé qué, hoy llegamos a más de 18.000, ¿no? Más de 18.000, 18.000 personas conectadas. Bueno, ¿Y el récord dónde está? Yo lo usted tengo lo todavía. tiene bueno, todavía, sí. eso Y es buena tendencia noticia. número 1 en Twitter. Bueno, gracias Le por va la bien en las compañía. redes sociales. Sí. Nos Esta va es la bien, W. nos va bien. Redes no son lo mismo que la sociedad. Ah, no, no, no. En las redes y en las calles y en las urnas, si no, O sea, ¿qué pasó? Lo de Manizales, al fin, ¿qué? yo Los en ahí candidatos había quedaron un- como molestos que porque esperaban que usted Yo condenara la recomiendo, actitud le de los recomiendo a muchachos. los organizadores de eventos de estos debates es Sí. que no manipulen para ponerle auditorios a algún candidato determinado, porque eso lleva a ese tipo de problemas. Vicky, pero Y para, esas para tendencias. cerrar eso también, hemos ido a muchos escenarios universitarios y hemos podido hacer debates, entonces Sin no problema. es verdad que los universitarios, esa es mi tierra, Manizales, yo la conozco, Manizales es hoy en día una ciudad universitaria Universidad, sí. y quizá faltó abrir mucho más ese espacio para que llegaran todos los estudiantes que hoy cada vez están participando más en política. Es muy interesante lo que está pasando en las universidades. Los dejo ir, tranquilos. Muchas Chao. gracias. Bueno, gracias. Bueno, ¿y qué dijo Vicky?